Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Pues yo me siento muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Como ya lo saben, esta es una de mis mayores pasiones, poder compartir mis vivencias, mis conocimientos y que les sirva de algo a algunas personas, a muchas, a todas las que Dios quiera. Pues para mí esto es una de las cosas más bonitas que puedo hacer en la vida, ¿sí? Entonces, pues por eso me siento muy feliz de estar aquí nuevamente, porque pues hace rato que no hacía un video. Entonces, hoy quiero hablarles sobre el perdón, porque pues me parece que es un tema fundamental, un tema que me ha servido mucho a mí y un tema base para todo el crecimiento personal, para todo el desarrollo espiritual. Entonces, pues por eso quiero hablarles hoy de este. Bueno, el tema en sí, pues realmente, o sea, lo que hay detrás de todos los problemas que nos ocurren, que nos pasan en la vida, de todas esas situaciones difíciles, duras que afrontamos, lo que realmente hay detrás es mucho miedo, es mucha separación y es mucha culpa. Entonces, bueno, vamos a desglosar cada una de las tres. Bueno, yo les he contado que yo estoy haciendo un curso de milagros y allí es donde digamos que me ha servido mucho para entender esto, porque esto que les voy a hablar yo, pues voy a tratar de, o sea, se los voy a hablar como a nivel profundo y a nivel un poco más superficial, porque al inicio no es fácil de entender desde el modo que lo muestra un curso de milagros, y entonces pues voy a desarrollarlo pues como el Espíritu Santo me guía. Porque pues él me guía de acuerdo a las personas que van a ver este video. Entonces, y de acuerdo a mis evidencias, perdón, las interrupciones. Bueno, entonces, el primero, el fundamental, la separación. La separación es como la base de todo eso que llamamos malo, de todo eso que llamamos problema, de todo eso que tanto nos duele, que tanto nos cuesta, que tapamos tanto, porque esa es la otra, que nosotros no nos imaginamos cuánto tapamos las cosas, cuánto nos evadimos, cuánto cuando vienen sentimientos malos no deseamos sentirlos, nos escabullimos por donde sea y pues realmente esa no es la solución. Una de las soluciones para todo esto que llamamos conflictos es sentirnos, es dejar sentir cuando venga el miedo, cuando venga el dolor, es sentarme y sentir, bueno, yo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Respirar, o sea, yo lo hago así tal cual, me siento cuando tengo la emoción, ya sea miedo, ya sea mal genio, me siento, me pongo así literal la mano en el corazón y digo, bueno, respiro y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué Dios, qué me quieres decir a través de esto? ¿Qué me quieres mostrar? Respiro profundo y despacio muchas veces y trato de dejarme sentir. Entre más hago esto, menos son esos sentimientos que llamamos malos y pues me ha funcionado. Entonces, bueno, la separación es sentirnos abandonados, es sentir que estamos solos. Eh, Podemos estar rodeados de mucha gente, pero sentirnos solos. O también podemos pensar que estar solos es malo. Entonces, esta es como la base fundamental de los conflictos. Realmente el trasfondo o lo que hay a lo profundo de nuestro ser es eso, es realmente eso, pero pues obviamente no lo reconocemos así, ¿no? Obviamente que si nos despiden de un trabajo, pues sentimos tristeza, sentimos ira, sentimos impotencia, pero pues nunca decimos, es que siento separación. Pero realmente eso es lo que hay, si entre más nos hagamos conscientes de esto, conscientes, al principio de pronto no sea tan fácil, pero entre más lo hagamos consciente, más va a ser fácil de solucionarlo. Entonces es sentirnos sobre todo como abandonados cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que nadie nos apoya, de pronto cuando no tenemos pareja. Entonces esa soledad, ese vacío, es porque nos sentimos separados y porque de cierto modo en algunas situaciones sentimos que hasta ni Dios nos ayuda. Entonces eso es como para explicarles un poco como la parte de la separación. Allí pues tiene mucho que ver las heridas de la infancia que yo les he hablado y pues que de pronto voy a hacer un video específico sobre esto.
porque las heridas de la infancia pues son 5, ¿no? Una de las principales es abandono. Desde que nos separamos del vientre de nuestra madre, desde que nos sacan de la barriga de nuestra mamá, empezamos a sentir esa separación, y por eso es que un bebé pequeño es tan apegado a su mamá, a su papá, que no lo dejen solo, que si lo dejan solo llora, porque desde ahí se empieza a formar pues la herida del abandono, ¿sí? No para nada malo, no piensen que, ay, que porque Dios hizo esto así, que porque pasa esto así, no es para nada malo, es necesario en el proceso que estamos, en esta tercera dimensión, es necesario que lo vivamos así, porque al reconocer de cierto modo el abandono, reconocemos la compañía de Dios, ¿sí? Obviamente en un momento, una situación difícil, pues no va a ser fácil reconocer esto, pero es la verdad, o sea, yo he vivido en momentos difíciles y de verdad siento ya me he podido dar cuenta de que el trasfondo de esas situaciones sí es la separación. Entonces por eso es muy importante trabajar las heridas de la infancia, sobre todo la del abandono, sanarla, sobre todo eso que cuando de pronto la mayoría nos dejaron solos en las primeras veces que nos tocó ir al colegio, cuando pensamos que papá o mamá no iban a venir a recogerme porque se tardaron, todas esas emociones que podamos recordar de niños son las que nos ayudan a sanar, llorarlas, recordarlas, decirle a Dios, pero bueno, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Es un proceso, es un proceso. Bueno, es muy importante también que he aprendido, que, bueno, igual yo esto sí se los he dicho siempre, que nos tengamos paciencia, que como puede ser rápido, porque pues los milagros existen y a medida que creamos en ellos, los milagros son muy normales, pero como venimos pues del ego, desde niños nos enseñaron cierto sistema, pues es muy difícil que vaya a ser de la noche a la mañana como esta transformación, ¿sí? Y sobre todo a nivel profundo, a nivel de la esencia, ¿sí? Es un proceso, entonces es muy importante que nos tengamos mucha paciencia, que esto no va a ser de la noche a la mañana, que por eso solamente escuchar videos, no, es muy importante profundizar esa información, orar, meditar, conectarnos con nuestro yo superior, nuestro Espíritu Santo, como lo quieran llamar, es muy importante porque eso es único, o sea, esa parte que tú haces, la parte de tu acción, de tu conexión, eso nadie lo puede hacer por ti. Entonces, tienes que hacerlo, debes hacerlo, es hermoso hacerlo, porque al principio puede ser harto, como que uno no sabe qué pensar, lo que sea, pero después es muy maravilloso cuando empiezas a conectar, cuando empiezas a entender esta vida, cuando empiezas a entender a Dios y que Dios está dentro de ti, que tu voluntad es la suya, que no es como pensamos que como nos lo han pintado las iglesias, de que pereza hacer la voluntad de Dios y no me nacen, no, cuando empiezas a fluir con la vida, todo es muy maravilloso, pero debes tenerte paciencia y profundizar mucho, disponerte mucho, hacer los ejercicios, la disciplina, la creencia, hacerlos con amor, hacerlos con mucho cariño para ti, ¿sí? Bueno, entonces eso es a nivel de separación. A nivel la culpa. Bueno, la culpa como sabemos es cuando no nos perdonamos por algún error que cometemos, nos machacamos, nos estamos recordando, nos juzgamos, nuestra voz interior es acusándonos, es tratándonos mal, pero cómo se le ocurrió, pero cómo fue capaz, pero cómo fue tan bruta, pero cómo fue tan tonto, cómo fue tan torpe, se le van a pasar y le van a seguir pasando, y bueno, realmente parte de nuestra voz interior es la voz del papá o de la mamá o de esa persona que influyó mucho en nuestra crianza. Entonces por eso es muy importante educarnos, reprogramarnos, hablarnos muy bonito, tenernos paciencia, tenernos mucho amor y sobre todo pues perdonarnos, porque pues la culpa realmente es la falta de perdón de nuestras supuestas equivocaciones, nuestros supuestos errores, porque cuando entre más vamos profundizando en el camino espiritual, más nos damos cuenta que no existen, que realmente los errores, lo malo, lo bueno, no existe. Todo eso no existe. Entonces, el curso de milagros, los que lo quieran hacer, es tan sencillo, es un libro nomás,
Sí hay personas que guían el curso de milagros, pero digamos yo lo estoy tomando sola, yo les he contado que, no sé, la vida me ha puesto a hacer muchas cosas a nivel espiritual sola y pues bienvenidas sean porque pues me han funcionado mucho. Pero entonces es un libro, a mí me costó aquí 70.000 pesos, lo pedí por Mercado Libre y es un ejercicio, es una lectura diaria, un capítulo diario y un ejercicio diario y es muy poquito tiempo y es muy, muy, muy profundo, la verdad. Yo antes de ese curso yo estaba buscando algo muy profundo y ese curso ha sido una gran respuesta para mí, les comparto para los que lo quieran comprar. Entonces, la culpa. Entonces, bueno, la culpa, pues lo más chistoso de la culpa es que hay que tener mucho cuidado con el ego porque nos hace creer que nos hemos perdonado. La iglesia nos hace creer que si le pedimos perdón a Dios, entonces como Él ya murió supuestamente en la cruz por nosotros, entonces ya nos perdonó, entonces ya nosotros recibimos ese perdón por medio de una oración y ya, y pues realmente no es así. Realmente hay mucho, pues para algunas personas sí puede ser así, pero para otras no. Como yo les he dicho, cada uno tenemos un proceso distinto. Entonces, lo bueno de la vida, lo bueno de Dios, de como lo quieran llamar, del universo, es que es muy fácil reconocer eso. Lo que pasa es que, pues, como les digo, como estamos tanto en el ego, pues no nos damos cuenta. Pero la realidad nos muestra si realmente nos hemos perdonado. Las enfermedades son autocastigos, o sea, las enfermedades son cosas que nosotros no nos hemos perdonado o que no hemos perdonado o que, o que no hemos pedido perdón, pero bueno, ya les voy a explicar esa parte. Entonces realmente la vida nos muestra eso, si cuando uno tiene alguna enfermedad, cuando uno económicamente no está muy bien, también es un autocastigo, cuando uno no tiene pareja. Entonces la vida, como les digo, Dios nos habla por medio de todo, lo que pasa es que nosotros no escuchamos o no entendemos porque estamos muy en el ego. Entonces, esa es la culpa, ¿no? El no perdonarnos verdaderamente. Y la otra es el miedo. Bueno, el miedo sí, pues es como un poquito más fácil de identificar porque pues viene como ese temor hacia nosotros en cualquier situación. A mí me ha pasado con situaciones como muy, que uno diría, pero ¿cómo así? ¿Qué bobada, sí? Pero me ha pasado que hay veces a mí, pues las deudas, pues es un propósito que yo tengo de pagarlas muy pronto. Es uno de mis propósitos primarios, por decirlo así. Y a mí cuando me llaman a cobrar, pues es súper incómodo, muy, muy incómodo. Y yo ya, como yo ya me dejo sentir, como yo ya me calmo, me siento, me escucho, pues yo ya no me hago como la loquita, ya no me hago la loca de que, ay, aquí no está pasando nada y bueno, no, sino que ya me siento. Entonces la última vez, no, como la penúltima vez que me llamaron, o sea, sentí mucho, mucho miedo. Y yo decía, pero qué feo, qué raro, hasta yo misma me decía, ¿no? O sea, como ustedes saben cómo es uno con uno mismo a veces, ¿no? Ay, pero qué boba, qué es lo que me pasa, ni porque yo no fuera a pagar, ni porque sí, no. Pero a pesar de eso yo sentía un miedo impresionante. Pero esa vez, como no sabía mucho de eso de sentar ni sentir las emociones, dejarlas ser, sino que simplemente las ocultaba, las esquivaba. Entonces, esa vez, pues sí, y ya la segunda vez ya me senté y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? La sentí. Y ya después de eso, no, pues no es que se la pasen cobrándome, pero no, ya no sentí la misma ansiedad, como les digo, cuando uno se deja sentir, se deja hacer, es muy bonito porque eso disminuye, las cosas se van alineando, vas entendiendo mucho más todo. Voy a dejarles aquí en este video, voy a dejarles el link de una canción muy bonita que me ha servido para eso, pero creo que la han escuchado, Let It Be de los Beatles, muy linda, muy, muy, muy linda la traducción al español, me parece muy, muy bonita y muy profunda. Entonces esas son las tres características o los tres fundamentos de todos los conflictos. Esos son los tres fundamentos reales. Lo que pasa es que, pues, como les digo, no es fácil identificarlos, sin embargo, pues yo les trato de explicar, pues, de acuerdo a lo que he vivido y lo que mejor puedo, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, ya teniendo clara esta base, vamos a hablar pues, del perdón como tal, ¿no? O sea, debemos entender que nosotros a través de la vida, a través del tiempo,
lo que vamos haciendo cuando trabajamos en nuestra parte espiritual, personal, interior, lo que vamos es quitándole como capas a la cebolla, ¿sí? A veces toca obviamente ir de afuera hacia adentro, porque pues toca con lo que más reconocemos, con lo que más entendemos, ¿sí? Como yo lo de las heridas de la infancia por parte de los padres, ¿sí? Y ya para poder ir llegando como a lo más profundo, ¿sí? Entonces, digamos que lo que realmente el perdón que más funciona y digamos, yo diría que podría llamar hasta ese momento el perdón a uno mismo. Ese es el perdón más profundo, más verdadero que pueda existir. Y creería yo que el único que hay, pero inclusive ni siquiera, si tuviésemos claro la verdad de lo que somos, de Dios, de la vida, del universo, pues ni siquiera habría necesidad de eso, pero pues digamos que tenemos esa necesidad, como les explico, para quitarle capas a la cebolla, porque pues si no, no podríamos llegar a esa parte profunda que yo creo que todos queremos llegar, ¿no? Entonces, pues lo primero es el perdón a uno mismo. Pues realmente, como les explicaba en la culpa, no nos imaginamos cuántas cosas de verdad no nos hemos perdonado. Y es fácil identificarlas por medio de las cosas que les digo, las cosas que nos sucede a diario, o las cosas que nosotros mismos nos auto flagelamos, nos autoinducimos a eso porque aún sentimos culpa, ¿sí? Entonces, sí, lo que les digo, si tienen alguna enfermedad, si tienen algunas dificultades económicas, dificultades para relacionarse con pareja, con amigos, es porque realmente aún ustedes tienen cosas que no se han perdonado, aún tenemos cosas que no nos hemos perdonado y la realidad nos lo muestra para que nos perdonemos realmente, para que realmente diga, bueno, digamos en mi caso, yo al inicio, pues bueno, mis papás tuvieron más o menos solvencia económica, yo también cuando salí del colegio tuve buenos trabajos, mi primer novio, por decirlo así, pues era adinerado, y bueno, pero pues sin embargo, pues como yo en ese momento yo estaba como en tanto dolor, yo tuve pues una infancia difícil, en el sentido de pronto no económico como les comento, pero sí mis padres tuvieron muchas dificultades, eh, ellos como personas pues también sí traían su mochila también cargada de dolor, de sufrimiento, entonces pues mi infancia fue muy difícil, entonces obviamente pues en mi adolescencia pues aún más, ¿no? Y entonces pues yo no actuaba muy bien, yo cometí muchos errores, yo le hice daño a mucha gente, yo también a nivel pareja también hice sufrir a personas que me quisieron mucho, entonces todo eso, bueno, yo llegué después a la iglesia cristiana y pues todo eso, pues a pesar de que haga la oración de fe y ya Dios le perdonó todo, pues yo creía que así y que ya, ¿sí? Y resulta que no, pues la vida como que me mostraba otras cosas, ¿no? Pero sin embargo, pues yo en ese tiempo, pues yo era lo que mejor, lo que más sabía a nivel espiritual, pues me quedé ahí un rato con eso. Entonces, realmente me vine a dar cuenta hace poco que realmente yo no me había perdonado de corazón, que realmente era un proceso, que es un proceso de todos los días, que ahorita he aprendido, yo ya había escuchado esta técnica, pero nunca la había practicado, y ahorita que la hice, pues se las recomiendo, mirarse en el espejo a los ojos, mirar las pupilas, y decirse con todo su corazón, me amo, me respeto, me valoro, me acepto, me perdono, sí me perdono porque hice esto y esto, pero era lo que yo mejor sabía hacer en ese momento y me perdono por hacerme daño a través de esas situaciones, porque pues realmente si nos hacemos daño, o sea, pensamos que le estamos haciendo daño a los demás, pero pues realmente el que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo repito mucho eso, me perdono por hacerme daño a través de esta situación, me perdono por no recordar quién soy, porque pues lo que les he dicho, nosotros realmente somos Dios acá en la tierra, pero pues es muy difícil, primero aceptarlo y segundo vivirlo. Entonces yo repito eso, me perdono por no recordar quién soy y me perdono por no amarme.
repito eso siempre, obviamente entre más lo repito, más se hace real en mi vida, más lo siento y les recomiendo mucho ese ejercicio, lo mismo que escribir. Escribir también ayuda mucho para perdonarse, ser muy sinceros con ustedes mismos, ir despacio, autoanalizarse, porque muchas veces quisiera todo ya y pues a mí me ha pasado y hago mil cosas a la vez y realmente en lo poco está como la esencia, ¿sí? Entonces yo hago siempre pues obviamente todos los días ese ejercicio, me ha servido mucho y, y bueno, la otra parte es, bueno, perdonar por perdonar a los otros, ¿no? Entonces, pues esta parte también no es tan real, pero pues necesitamos hacer ese ejercicio porque pues el ego fue educado así, ¿no? De que es que este me hizo, es que él me hirió, es que ella me traicionó, es que él me abandonó, es que mi papá no me quiere, y siempre pues obviamente juzgando afuera, cuando realmente nosotros vivimos esto es porque necesitamos para sanar, ¿sí? La vida nos refleja todo lo que llevamos por dentro para que nos demos cuenta de eso que tenemos por dentro y lo sanemos, ¿sí? Que una persona te rechaza, no es en sí que ella te esté rechazando, no, o sea, eso no es lo importante, ¿sí? Lo importante es que esa persona te está mostrando que tú eres el que te estás rechazando, ¿sí? Que tú eres el que te estás haciendo eso que crees que te hacen los demás. Entonces, pues obviamente como no lo tenemos tan claro, entonces pues sí, digamos, perdono a mis papás por lo que me han hecho, perdono a mi mamá, perdono a este novio que me traicionó, a esta pareja, a este hijo, a este abuelo, bueno, perdonar las personas que necesitemos perdonar, pero ya teniendo un poco más de conciencia de que ellos me están haciendo el reflejo de lo que yo no me estoy dando, o de lo malo que yo me estoy haciendo, ¿sí? De cómo me estoy haciendo daño. Bueno, eso es perdonar a los demás. Y pedir perdón es, pues obviamente, como yo les contaba, digamos, yo pedí mucho perdón cuando estaba en la iglesia cristiana, porque pues yo decía, no, pero es que terrible, yo como fui capaz de hacer esto y como fui, no, pues me sentía la peor persona del mundo. Entonces, digamos que mi proceso, pues yo lo hice. Ahorita, pues no estoy de acuerdo con eso, o sea, no lo creo necesario a nivel físico, ¿sí? O sea, yo creo que tú puedes hacerlo, si es necesario, por lo que les digo que el ego sí, pero porque realmente no es que aquí nadie le haga nada a nadie, ni nadie nos haga, porque realmente la vida es un rompecabezas perfecto. O sea, todo lo que tú le haces a los demás es porque necesitan que ellos necesitan vivir eso porque tú les haces reflejo de lo que llevan ellos por dentro y que ellos necesitan sanar. Entonces eso es lo que tú le haces a los demás, que realmente no es que tú les hagas nada, simplemente tú les muestras lo que llevan por dentro. Y lo que ellos nos hacen y lo que ellos nos hacen a nosotros, pues nos están mostrando lo que nosotros llevamos. Entonces, nadie le hace nada a nadie acá. Sin embargo, pues es un proceso, entonces pues si tú realmente sientes que hiciste muy mal algo, te sientes muy mal, pues obviamente parte del proceso es pedir perdón, ¿sí? Si tú sientes que pidiendo perdón, que yendo con esa persona, que reivindicándote de cierta forma, pues te sientes mejor, pues obviamente hazlo. Eso es el proceso que cada uno lleve. O el estado de conciencia, no nivel. Entonces, si tú sientes hacerlo, hazlo. Pide perdón, reivindícate. Si no, pues yo he escuchado mucho el ejercicio de la silla vacía, de que tú piensas que tienes a la persona al frente, hablas con esa persona como si estuvieras, pues como si esa persona estuviera ahí, le dices que te dolió, lo que sentiste, por qué lo hiciste, le pides perdón, y ese me parece un ejercicio muy bonito y a nivel de espíritu, a nivel vibracional, sé que ese perdón le llega a esa persona. Y escribiendo también, escribir es muy, 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 muy súper bueno, muy súper importante, porque pues como así nos educaron desde niños, así fue que aprendimos escribiendo, entonces pues es más fácil hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la parte de pedir perdón.
Les voy a hablar de un perdón que de pronto algunos se van a alarmar porque pues sí van a decir, pero ¿cómo así? Pero pues realmente tengo que hablar de él porque yo lo he vivido y porque pienso que es algo muy importante para nuestra sanidad interior. Pues obviamente que uno lo educan con que Dios, o sea, ¿cómo así que perdonar a Dios? O sea, ¿quién se le ocurre algo tan una blasfemia tal? ¿Sí? Porque pues todos sabemos que Dios es perfecto, que Dios es bello, que Dios es amor, y así es, yo no estoy diciendo que no, sino que en nuestro proceso y en nuestra sinceridad, y cuando yo he sido muy, muy sincera y muy sensata conmigo, en mis momentos de oración, de intimidad, de meditación, yo me he dado cuenta de que yo cuando estoy en problemas graves y que no me sale como las cosas como yo quiero y eso, me doy cuenta que me da mucho dolor con Dios, o sea, me da mucho, mucho dolor. Yo digo, pero Señor, me siento abandonada, ahí es cuando viene el sentimiento de separación, me siento, Señor, me dejaste sola, o sea, cuando no me daba la respuesta que yo quería, yo sentía que Él me abandonaba y yo sentía que Él me rechazaba. Yo decía, pero ¿por qué a esa persona sí y a mí no? Porque pues sí, uno mira desde el punto de vista de uno sin saber lo que hay en lo profundo de esa situación de la otra persona. Y uno dice, pero ¿por qué esa persona sí hizo tal y tal cosa y a mí no? O sea, a mí no me quieres, conmigo es diferente. Me sentía súper rechazada por Dios y me sentía abandonada, me sentía rechazada, me sentía así, venían sentimientos de ira, de mucha ira, de odio, digamos, cuando estuve en el cristianismo, que lloraba, ayunaba, leía la Biblia, iba a la iglesia, o sea, hacía supuestamente todo lo que tenía que hacer para que las cosas se me dieran y aún así a veces no se me daban y eso era súper duro para mí, o sea, eso me hacía dudar de la existencia de Dios. Entonces imagínense el nivel de odio que había en mi corazón, el nivel de rencor, de ira, de abandono y de rechazo que había en mí por Dios, ¿sí? Y entonces como tú sales, tú no puedes decir eso a nadie porque te va a decir que, uy, que la más mala de este mundo y que cómo se le ocurre decir eso y entonces como no puedes hacer eso, entonces te lo comes y cuando vas a mirar y cuando realmente eres sincero contigo mismo, como yo lo fui conmigo misma, yo digo, Señor, o sea, realmente yo siento esto. Yo le decía, ya obviamente últimamente ya era más fácil de decirlo. Obviamente no le decía, nunca llegué a decir, o de pronto sí, no recuerdo bien, Dios te perdono. Digamos que no fue necesario porque yo ya entendía que Dios no era nada de eso malo que yo veía, ¿sí? O sea, eso no era de Dios, eso lo había creado mi ego y lo había creado para algo bueno, para mostrarme lo que había dentro para sanarlo, ¿sí? Entonces, como yo ya cuando entendí esta parte, pues ya no decía de pronto Dios, te perdono, pero si tú crees necesario hacerlo, hazlo porque la verdad me parece tan bonito y eso te ayuda a crecer tanto porque, porque es como cuando tú hablas con un padre de verdad, o sea, yo algunas veces que he tenido oportunidad de hablar así con mi papá y con mi mamá, cuando hago de esa manera tan sincera, viene una restauración impresionante, ¿sí? Entonces, pues, obviamente Dios, que es todo perfecto, Él sabe por qué se lo estamos diciendo, ¿sí? Él no lo va a tomar a mal, para que me entiendas, porque Él entiende que estamos haciendo este proceso es para poder precisamente quitar esas capas de la cebolla y llegar a ese nivel profundo y hermoso que es Él, ¿sí? Que realmente Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, si tú ves necesario, pues dile, sí, Dios, mira, yo he sentido esto, perdóname, pero lo he sentido y te perdono, o bueno, con las palabras que tú quieras usar, sí, en mi caso, yo más que todo le expresaba eso a él. Le decía, siento mucho dolor porque siento que no estás conmigo, que me abandonaste, ¿sí? Y ha sido muy, muy bonito porque después de que yo he hecho eso, ya ahorita cuando sucede un problema, ya no tengo dudas de que Dios está conmigo, ya no tengo dudas de su existencia, ya no tengo dudas de que Él me está hablando, de que Él nunca me ha abandonado, ¿sí? Entonces sí es importante ese proceso de restauración. Sí, es como cuando tú te sinceras con alguien y descansas y claro, ya viene una relación más hermosa. ¿Y cómo no va a venir una relación más hermosa con el amor, con la vida?
porque es que eso es realmente Dios, el amor, la vida, la belleza, todo lo pleno, lo grande, lo maravilloso. Entonces, así es con Él. Entonces, por eso yo te digo, sí, como te digo, si necesitas decirle a Dios, te perdono porque yo he sentido que tú me abandonaste en tal momento, pero yo te perdono o sentí esto, hazlo, o sea, de verdad, no. Yo sé que todas las iglesias cristianas no son así, pero pues la mayoría, tanto cristianas como católicas, no sé, la mayoría de religiones tú sabes que se basan en que Jesús murió por nuestros pecados. Y realmente ahorita que lo entiendo, fue hace poco que como que voy a abrir los ojos ante esa parte, porque el curso de milagros dice que, o sea, el curso de milagros pues lo escribió Jesús, o bueno, lo escribió una persona, pero inspirada por Jesús, o sea, Jesús era la que le dictaba a esa persona ese libro. Entonces cuando yo entendí, ni siquiera, él no ha mencionado todavía esa parte, pero digamos que las personas que yo escucho, he entendido eso, que pues que Jesús no murió por nuestros pecados, o sea, la muerte en la cruz no fue eso, la muerte en la cruz fue el despojarse del ego, el despojarse del cuerpo y el no sentir dolor, el cómo sí nos podemos desidentificar de esas cosas superficiales y cómo nos podemos identificar con nuestra esencia y con el todo y con la grandeza y con la salud y con la abundancia y con el amor y con la paz, ¿sí? Y llegar al punto que llegó Jesús y no sentir dolor, ¿sí? Realmente eso fue todo lo que la vida de Jesús nos quiere enseñar, ¿no? Pero pues obviamente las iglesias y muchas personas pues lo han cogido por otro lado, lo han explicado por otro lado y pues la verdad no tiene mucho sentido porque ahorita que yo lo pienso, yo digo, pero ¿cómo un Dios va a permitir que otra persona que no tiene nada que ver con los pecados de otra pague por los pecados y pague un modo tan doloroso y sí? O sea, obviamente todo eso del ego, o sea, nosotros podemos decir, ay, sí, yo lo creo de tal forma, eso, pero no crean, el ego no se lo cree así. Y por eso es que nos hacen sentir culpables, claro, ¿cómo así que una persona tan buena y que solamente vino a traer amor al mundo va a pagar por los pecados? Uy, no, o sea, y yo no le puedo retribuir porque igual pues tenemos muchos errores, entonces, no, pues eso nos hace sentir terribles. Entonces, pues por eso realmente pues yo tampoco estoy muy de acuerdo con las iglesias, realmente pues ese es el motivo, no por hablar mal de ellas ni mucho menos, eh, pero pues no las respeto, obviamente, sé que cada quien, si una persona está allí es porque está en su proceso, para esa persona necesita eso para, para su proceso, pero pues eso es lo que yo pienso ante eso. Entonces, de verdad, con todo mi amor, les deseo de verdad que puedan llegar a ese perdón verdadero, que podamos reconocer cada día más el amor, la paz, la alegría, la abundancia, la seguridad, la maravilla, la grandeza, la plenitud que somos, que cada día no podamos dar saltos cuánticos para que la Tierra, en general todos los seres humanos lleguemos a esa siguiente dimensión, bueno, no sé lo que nos espera y podamos dejar pues de sufrir tanto. Entonces, pues este era el tema de hoy. Los quiero mucho, muchas gracias. Suscríbanse al canal, comentarios, preguntas. Aquí estoy en lo que les pueda servir. Muchas gracias por escucharme y un abrazo para todos.